Nosotros somos Romina y Sofía y vamos a presentar nuestro caso en el día de hoy. Bien, para empezar vamos a hacer una breve introducción sobre la dermatomiositis juvenil, que es una miopatía inflamatoria idiopática más frecuente en la pediatría y aproximadamente se da en 85% de las miopatías inflamatorias en los niños. El pico de incidencia es entre los 5 y los 14 años y generalmente se ve en menores de 16. Afecta predominantemente en la piel y en el músculo estriado, aunque potencialmente también puede afectar tanto a la parte glutoria, la fonación y la ventilación, dependiendo de los músculos que complementan la enfermedad. También se destaca clínicamente por la presencia de síntomas como cutáneos, como puede ser el eritema en heliotropo y las pápulas de Gottron, y la debilidad muscular, que es muy característica de esta enfermedad, más que nada de predominio proximal y simétrico. Como fisiopatología, es una patología que se encuentra dentro de los grupos de las interferonopatías autoinmunes poligénicas, que es decir, que las enfermedades están mediadas por la presencia de anticuerpos sin un gen que identifique como responsable de esta enfermedad. Y se han descrito, aún así, algunos factores que pueden contribuir a que aparezca esta enfermedad en individuos genéticamente predispuestos, tales como que hayan padecido con una infección respiratoria gastrointestinal, hayan estado expuestos a la luz solar, vacunación o exposición a fármacos que pueden llegar a desencadenar esta enfermedad en pacientes que tengan la predisposición a hacerlo. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, incluye los criterios básicos de Bohan y Peter, que fueron incluidos a partir de 1975, que son 5 criterios. El primero es la debilidad muscular a predominio proximal, los cambios cutáneos característicos, que pueden ser tanto el eritema heliotropo como las pápulas de Gottron, la elevación de las enzimas musculares y los cambios electromiográficos de la miopatía o la denervación, o una biopsia muscular compatible con necrosis y aumento de las fibras musculares con atrofia perifacial, ¿sí? Para decir que esto es diagnóstico de la dermatomiositis juvenil, pueden estar siempre las lesiones cutáneas y para decir que es un probable criterio de diagnóstico, deben haber 3 de estas 5, o ya cuando se hace un diagnóstico definitivo deben estar 4 de 5. Y en todas, cuando uno sospecha la dermatomiositis, debe hacer un laboratorio completo dosando las enzimas musculares. Y para confirmar el diagnóstico se recomienda hacer estudios un poco más específicos, tanto utilizando la biopsia muscular o cutánea o solicitando anticuerpos para esta enfermedad. ¿Cómo podemos tratar a estos pacientes? El principal tratamiento son los corticoides a altas dosis cuando sospechamos la enfermedad. Y después, dependiendo tanto como la recibida o el compromiso de la paciente, lo que uno puede hacer es agregar a los corticoides, por ejemplo, el metotrexato o la ciclosporina, que se ha visto que tiene un mejor pronóstico a la enfermedad asociada. Bien, ¿y qué podemos pensar como un mal pronóstico de la enfermedad? Es la presencia de enfermedad cutánea grave, es decir, que tengan, por ejemplo, edema celular subcutáneo o úlceras en la piel, que el tratamiento se haya incorporado de una forma más retrasada, o la persistencia de la actividad cutánea por más de 3 meses a pesar de haber iniciado el tratamiento. Bueno, a continuación vamos a presentar el caso de una paciente con diagnóstico de dermatomiositis que presentó una evolución tórpida y escasa respuesta a los tratamientos convencionales mencionados anteriormente, con un gran componente vasculítico a nivel cutáneo y potenciales complicaciones a nivel de la deglución y de la fonación. Bueno, primero vamos a presentar a la paciente, que como antecedentes, la verdad es que no había mucho de relevancia. A nivel perinatológico, fue una recién nacida a término, con un peso adecuado para edad gestacional, nacida por cesárea previa y permaneció 48 horas en internación conjunta, con el posterior alta. Desde los antecedentes personales, ella se encontraba en seguimiento por el servicio de dermatología pediátrica de nuestra institución por una dermatitis atópica, y como antecedentes heredofamiliares, cuando nosotros conocimos a la paciente, la mamá presentaba un diagnóstico reciente de cáncer de mama. Bien, la paciente consulta por primera vez en agosto del año pasado, consulta en la guardia externa por una erupción cutánea, principalmente a nivel de lo que es la región de las mejillas, sin otro síntoma asociado.
En ese momento lo primero que se piensa es un posible eczema y se da el alta con tratamiento tópico con mometasona. Hace una segunda consulta a la paciente, pero esta vez en el servicio de dermatología, porque esta erupción cutánea persistía y además había agregado un leve edema a nivel facial con una escasa respuesta al tratamiento previamente instaurado, pero además había agregado, además de este edema facial, eczema a nivel de los codos, rodillas y pliegues cubitales. Dermatología lo que piensa en ese momento es que podía corresponder a una exacerbación de la patología de base de la paciente, es decir, la dermatitis atópica, por lo que indica es continuar, esta vez con tratamiento tópico con hidrocortisona y tratamiento sintomático con difenhidramina vía oral, y un próximo control en una semana. Estas son las imágenes que se toman en esta consulta con la paciente. Lo que podemos ver más que nada era este eritema y el edema facial, más que nada a nivel de lo que era la región malar y nasal de la paciente, sin otros síntomas hasta el momento asociados. Bien, la paciente una semana después, si bien evidenciaba una leve mejoría del eritema, todavía persistía el edema facial, por lo que se le indica que continúe con el tratamiento tópico con hidrocortisona y que eventualmente, si esto persistía, se podía hacer una valoración mediante una biopsia cutánea. En septiembre, consulta con su pediatra de cabecera porque, sin embargo, la clínica persistía y esta vez la paciente se encontraba, la madre relataba, digamos, muy irritable y además había agregado días alternos febrícula. El pediatra de cabecera solicita un laboratorio que, sin embargo, la paciente no llega a realizarse, por lo que a los 4 días, consulta nuevamente en la central de emergencia pediátrica por la persistencia de los síntomas. Esta vez sí ya teníamos registros de temperatura mayor a 38 grados, y relataba una debilidad muscular de 24 horas de evolución. La mamá relataba más que nada que tenía mucha dificultad para subir las escaleras, que habitualmente ellos se trasladaban de la casa al colegio caminando y que la paciente refería que por favor ir en auto porque presentaba como esta debilidad a nivel de los miembros. A nivel del examen físico, la clínica la verdad es que estaba empeorada, se podía evidenciar edema palpebral, un eritema que ya era generalizado, petequias en cuello y una eritrodermia a nivel de la cara y el tórax. Se pide un laboratorio que como hallazgo positivo se evidenciaba una hepatitis, teníamos GOT de 300 y GTP de 119 y además se realizó una eco abdominal y una orina completa que ambas fueran normales. En ese momento, en el contexto del exantema, la fiebre, lo que se sospechó es que podría corresponder a un exantema viral, un cuadro viral inespecífico, por lo que se indicó control con pediatra de cabecera y tratamiento, digamos, sintomático con la fexofenadina. Y se le dio el alta a la paciente. Sin embargo, la mamá, por persistencia de este cuadro clínico, consulta a los días nuevamente en la central de emergencia y esta vez en el laboratorio, a diferencia del laboratorio anterior, se agregó una CPK que se evidenció un valor muy elevado de 13.200 y una LDH de 1.078. Por lo que, por la clínica ya de un mes de evolución de esta paciente que inició con lesiones cutáneas, pero que en el último tiempo había agregado esta debilidad muscular, que la verdad es que era muy incapacitante y le afectaba su vida rutinaria, se hizo un diagnóstico presuntivo de dermatomiositis, además porque en el laboratorio teníamos las enzimas musculares elevadas, y se decidió internar a la paciente en la sala pediátrica para continuar con la valoración diagnóstica y terapéutica. Y además, por esta elevación de las enzimas, se indicó hiperhidratación como protección renal. Este fue el primer día de internación de la paciente. En la primera imagen lo que podemos ver más que nada son las pápulas de Groton y todo el eritema a nivel de lo que es la región del codo. En la imagen del medio más que nada lo que se ve es la paciente tenía una, digamos, región facial muy edematizada con este eritema que era persistente y cada vez se empeoraba y abarcaba más regiones de la cara, y todo un reticulado de lesiones livioides a nivel periunguial. Bien, dentro de la internación se comenzó obviamente toda una valoración diagnóstica, si bien nosotros teníamos un diagnóstico presuntivo, desde el aspecto reumatológico se solicitó un laboratorio amplio, dentro de los cuales teníamos los ANA positivos, ANCA, los anti-ADN y las anticardiolipinas y factor reumatoide negativos, y además hizo una videocapiloroscopía que también, digamos, sumaba a nuestro diagnóstico, que evidenciaba un patrón escleroiforme y microhemorragias múltiples en todos los dedos evaluados y capilares aumentados de tamaño. Por el otro lado, también se estudió desde la parte infectológica para descartar, digamos, que no haya una enfermedad infecciosa de base.
tanto el antígeno de superficie para hepatitis B fue negativo, PPD negativo, y serologías no reactivas para IgG, toxoplasma, HIV, sífilis y los virus herpes 6, 1 y 2. Se hizo una devolución porque en la interconsulta con reumatología una de las complicaciones de esta patología podía ser trastorno, no solo digamos más allá de los músculos proximales, trastorno a nivel de los músculos de la deglución, por lo que para ver digamos, si no había que hacer eventualmente una contraindicación de la vía oral por una posible broncoaspiración, se le hizo una videodeglución a la paciente, que la realidad es que fue muy difícil de realizar por la poca colaboración de la misma, ya estaba muy irritable, con dolor. Entonces lo que se pudo evaluar fueron tragos de mínimo volumen que progresaban a faringe y esófago con protección de la vía aérea. Por lo que la paciente, digamos, hasta entonces continuaba con tolerancia por vía oral. Otros estudios que se hicieron fueron dosajes de las inmunoglobulinas, que fueron normales, una radiografía de tórax, eco abdominal, electrocardiograma y un ecocardio que no presentaron ningún tipo de hallazgo patológico, y se complementó con una biopsia cutánea de una de las lesiones periunguiales, que lo que evidenciaron fue una dermatitis vacuolar focal. Mientras esperábamos todos estos resultados y por el empeoramiento clínico de la paciente, se indicó recibir 2 dosis de gamma globulina endovenosa, que fueron a 2 gramos kilo. Esto fue ya las primeras 24 horas que la paciente se internó, se instauró este tratamiento con gamma globulina. Y por tratarse de esta paciente que presentaba estas lesiones inflamatorias piel típicas, que presentaba esta miositis clínica y bioquímica, es que hacemos el diagnóstico presuntivo inicialmente de la dermatomiositis juvenil y se inició tratamiento con meprednisona. Si bien, digamos, lo que se vio es que el metotrexate también es muy útil para, digamos, lograr disminuir la dosis de meprednisona y como coadyuvante, como el laboratorio inicial de la paciente presentaba hepatitis de una etiología incierta, por el momento al inicio se difirió su inicio. La paciente, sin embargo, presentó una evolución tórpida y irregular respuesta al tratamiento que habíamos instaurado. En esa internación la paciente se logró ir de alta con meprednisona vía oral, sin embargo en los controles posteriores con reumatología se constató un empeoramiento de las lesiones cutáneas, presentaban máculas eritematosas que esta vez tenían un gran componente vasculítico, muchas de estas lesiones de piel estaban empeoradas, presentaban ulceraciones con secreción y estaban muy pruriginosas, como se puede ver en la imagen de la derecha, que eran lesiones más que nada ubicadas a nivel de lo que es el dorso y la axila. Además, la paciente presentaba un edema subcutáneo persistente a nivel de los miembros, eritema en párpados, mejillas y orejas, y muchas de estas lesiones eran costrosas y presentaban secreciones. Lo que podíamos evaluar, además de todo este empeoramiento, digamos, de la clínica cutánea de la paciente, es que además había sumado un deterioro en la capacidad funcional. Había una pérdida en el sostén cefálico, la mamá relataba una imposibilidad de bipedestación y movilización de los miembros, y además había progresado con trastornos en la deglución y fonación. La paciente presentaba una voz nasal con tos y dificultad para la ingesta de líquido, que nuevamente se repitió la videodeglución, que en esta oportunidad fue patológica, por lo que se decidió contraindicar la vía oral por el riesgo de broncoaspiración. Ante tal evolución tórpida de la paciente, en esta internación lo que se hizo nuevamente es realizar pulsos con metilprednisolona a 30 miligramos kilodía por 5 días, y además cumplir 6 ciclos de ciclofosfamida con una dosis acumulada de 3,4 gramos totales. Posterior a este tratamiento, la paciente evolucionó favorablemente, la verdad es que presentó una mejoría de la capacidad funcional, tenía mayor autonomía y logró normalizar las enzimas musculares. Pero las lesiones, sin embargo, cutáneas persistían activas en piel, nunca terminaban de resolver, si bien todo lo que era debilidad de alguna manera la paciente presentaba más autonomía, se lograba desplazar y demás, siempre estaban presentes estas lesiones activas. Sí, obviamente tenían menor eritema y edema, como se puede observar en la imagen, pero todavía presentaba algunas ulceraciones y cicatrices quiloides, principalmente a nivel del tórax y la región dorsal. Es por eso que luego de varias, digamos, consultas y seguimientos y modificaciones en las dosis, lo que se decidió en conjunto con reumatología por esta persistencia de las lesiones cutáneas es iniciar tratamiento inmunosupresor de mantenimiento con el tofacitinib. Bien, retomando un poco con la discusión, para que sigamos hablando de la dermatomiositis, es muy importante el tratamiento adecuado para no llegar a estas secuelas discapacitantes, como por ejemplo tuvo nuestra paciente. El inicio de la enfermedad puede ser tanto muy grave como desenvolverse de forma más lenta y progresiva,
En el caso de nuestro paciente, no solamente fue catastrófico el inicio, sino que por ahí el inicio del tratamiento fue un poco más lento. Además, la debilidad crónica de los músculos proximales, que puede afectar cualquier área, es una característica clínica fundamental para el diagnóstico de la dermatomiositis, siendo el motivo inicial por el cual se estudió la paciente. Como podemos recordar, en el principio inició con lesiones cutáneas y luego se fue sumando la debilidad crónica por la cual se decidió su internación, además del laboratorio con las enzimas musculares. En el 75% de los pacientes lo que podemos ver es que cursan con síntomas cutáneos que pueden ser incluso la primera manifestación de la enfermedad, como sucedió en nuestra paciente. Y el pilar del tratamiento farmacológico son los corticoides a altas dosis en su fase de ataque. Y sin embargo, si no hay respuesta al tratamiento de primera línea, se recurre a los inmunosupresores con el fin de alcanzar la inactividad clínica, que es lo que sucedió en nuestra paciente. Inicialmente, sin un diagnóstico definitivo, se infundió gamma globulina, luego se utilizó la metilprednisolona endovenosa y por un empeoramiento de la clínica de la paciente, lo que se decidió fue hacer metilprednisona a altas dosis junto con la ciclofosfamida como coadyuvante. En algunos pacientes que no responden por completo al tratamiento, tienen múltiples recurrencias, como es en el caso de nuestra paciente, se ha postulado que en las reacciones cutáneas linquenoides y la atrofia en el músculo pueden estar directamente relacionadas con la señalización del interferón tipo 1. Es por eso que el tofacitinib pertenece a la familia de los inhibidores JAK y este inhibe selectivamente las señales de la traducción de los receptores JAK, que lo que va a hacer es reducir la señalización del interferón 1 y va a dar lugar a que haya una menor respuesta inmune e inflamatoria. Y es decir, este inmunomodulador lo que se ha visto es que se ha utilizado con éxito en casos de dermatomiositis juvenil. En el caso reportado por la gravedad de la paciente, tanto como a nivel muscular como cutáneo, a pesar de todos los tratamientos recibidos, se decidió iniciar este tratamiento inmunosupresor de mantenimiento. Y acá lo que vimos fue algunos artículos donde se utilizó el toxanitivir y donde se vio eficacia en el mismo. En el primero es principalmente una paciente de 2 años, que muy similar a nuestra paciente, tenía lesiones en piel y una gran debilidad muscular. Ella había recibido la gamma globulina, prednisona, también se había instaurado tratamiento con el metrotexate, que en este caso nuestra paciente no, y la ciclosporina. Si bien la paciente en este caso reportado la debilidad muscular había mejorado, presentaba lesiones a nivel cutáneo, por lo que se decidió iniciar tratamiento con el tofacitinib, y lo que se vio es que a partir de la instauración de este tratamiento, todas las lesiones cutáneas lograron resolver. Y en el segundo artículo se trataba de una paciente de 2 años que, similar, se inició con gamma globulina, corticoides, persistían aún las lesiones cutáneas, y 2 años después se decidió la instauración del tofacitinib con muy buena respuesta. Hoy en día, para darle un cierre a nuestro paciente, ya hace 1 mes y medio que está en tratamiento con el tofacitinib, la verdad es que está evolucionando muy favorablemente, está mucho más colaboradora, era una paciente que era muy difícil de revisar, ahora la verdad es que todo lo contrario, la mamá misma refiere que está retomando sus actividades diarias, va a volver al colegio, las lesiones cutáneas están en una gran resolución, o sea, si bien quedan algunas cicatrices más que nada superficiales, no volvieron a ulcerarse o a presentar secreción, y se encuentra realizando además descenso de las dosis de corticoides y kinesiología 2 veces por semana. Y tampoco presentó ningún tipo de efecto adverso a esta droga, ni requirió nuevas internaciones a través de la instauración de la misma. Si bien es reciente el inicio, por el momento la verdad es que desde que se instauró este fármaco, los resultados son muy buenos. Muy bien, esa es la bibliografía, y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, Sofía y Romina, por la presentación. Ahora sí abrimos un espacio de unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario.
Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos con el próximo caso. Los invitamos a la doctora Verón de Oña Sofía y Montenegro Martín a presentar este caso titulado Priapismo secundario de antipsicóticos en un adolescente con trastorno generalizado del desarrollo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Martín Montenegro, residente de segundo año. Vamos a empezar a hablar de este case report que hicimos con mi compañera Macarena Verón de Oña. Vamos a arrancar por una introducción mencionando cosas generales sobre priapismo, que es una consecuencia del desequilibrio entre los mediadores que inician la erección peniana y aquellos que producen su detumescencia. Se caracteriza por ser una erección prolongada que ocurre en la mayoría de los casos acompañadas de dolor y por aparecer en ausencia de deseo o estímulo sexual y que no se resuelve con el coito o con la masturbación. Es considerada una urgencia urológica con tiempo dependiente de tratamiento para evitar consecuencias potencialmente irreversibles. En cuanto a su prevalencia, es una entidad infrecuente con una incidencia de 15 cada 100.000 personas, que abarca todos los grupos etarios, pero principalmente en mayores de 40 años, en el cual acá la incidencia se duplica a 30 cada 100.000 personas. En cuanto a la etiología, se sabe que el 50% son de causa desconocida y tienden a una recurrencia del 30 a 40%. De los que sí se sabe la causa, se sabe que en adultos está asociado mayormente al uso de fármacos, especialmente psicofármacos, y en pediatría está asociado principalmente a la enfermedad de células falciformes. Para el diagnóstico se necesita un tiempo arbitrario de una erección igual o mayor a 4 horas, y como mencioné anteriormente, el pronóstico es dependiendo del tiempo en el que uno lo va a instaurar, siendo este tiempo dependiente. Y lamentablemente, incluso con un tratamiento adecuado, el 50% de los pacientes igual desarrollan una disfunción eréctil. Al priapismo se los clasifica en dos grandes grupos que van a diferenciar el tratamiento principalmente y el pronóstico. Está el priapismo de bajo flujo, venoso, venoclusivo o isquémico, que es el más frecuente, que se da en el 95% de los casos, es el caso de nuestro paciente que vamos a mencionar a continuación. Clínicamente se caracteriza por mucho dolor, que es lo que lo lleva a las consultas, y es el que su reconocimiento tardío puede tener las consecuencias graves como la disfunción o incluso la gangrena peniana con requerimiento de amputación del pene. Por el otro lado está el priapismo de alto flujo arterial, mucho más infrecuente, que está asociado principalmente a traumatismo del pene, lo que genera una ruptura de alguna arteria cavernosa. No se acompañan de dolor o de mucho dolor por la falta de isquemia. Y el pronóstico es favorable, incluso tienden a la resolución espontánea. Entonces, partiendo de la base que el priapismo es una entidad patológica muy poco frecuente, y aún más en la población pediátrica, y sus consecuencias irreversibles, y además el gran uso que se está empezando que se tiene y que se está teniendo de psicofármacos, nos pareció relevante reportar este caso con el fin de contribuir mayor conocimiento. Ahora sí, yendo al caso clínico de nuestro paciente, es un varón adolescente de 16 años, oriundo del interior de nuestro país, que como único antecedente relevante tiene un trastorno generalizado del desarrollo, con comportamiento, con auto y heteroagresividad, por lo cual se encontraba en seguimiento en Ciudad de Origen por un equipo de salud mental en tratamiento con risperidona desde los 4 años de edad. A nuestra institución nos llegó derivado por priapismo de 5 días de evolución debido a la refractariedad de todos los tratamientos que le habían instaurado en Ciudad de Origen. Ahora sí, contando un poco la historia de este paciente, consultó en su ciudad por una erección de 24 horas de evolución asociada a dolor. En ese momento se indicaron corticoides sistémicos, se realizó laboratorios, que se realizaron laboratorios durante todos los días, sin ningún hallazgo de relevancia. Se interconsultó con el servicio de urología y se hizo la administración de cloruro de etilefrina endovenosa en 2 oportunidades con escasa respuesta. Por esta poca respuesta se realizó avanzar a un drenaje quirúrgico con persistencia de la erección peniana, así que por último se realizó el shunt caverno esponjoso, para el cual tampoco presentó respuesta. Ante la falta de múltiples tratamientos sin ninguna respuesta, se lo decidió derivar a un centro de mayor complejidad, así que nos llegó a nosotros a la central de emergencias pediátricas. Al examen físico el paciente tenía el pene erecto con el edema en la región distal, secundario a hematoma. Se le realizó inicialmente un laboratorio que no tenía hallazgos de mención y se le realizó un ecodoppler del pene que evidenció trombosis aisladas y focales en sinusoides de ambos cuerpos cavernosos,
con flujos arteriales de alta resistencia y no tenían signos de fístulas arteriovenosas compatibles, lo que daba un cuadro compatible con priapismo de bajo flujo. En esta instancia se decidió su internación para mayor estudio y tratamiento. Se interconsultó con el Servicio de Salud Mental, quienes sugirieron la suspensión de la risperidona como posible causante, y se indicó clonazepam como rescate ante necesidad, que el paciente por suerte no requirió durante su internación. Se ampliaron estudios, se realizó una resonancia magnética del pene que evidenciaba cuerpos cavernosos con pérdida de hiperintensidad en secuencias T2, que presentaban señal heterogénea con sectores hipointensos de forma difusa y contenido de alta señal en T1 a nivel basal, vinculables a ectasia sanguínea y posibles trombos de espacios sinusoidales. Y posterior a la administración de contraste no venoso, el paciente, la imagen no presentaba realce habitual, lo que era vinculable con hipoperfusión o desvitalización del tejido. Acá les compartimos la resonancia magnética del paciente, evidenciando los que les mencioné anteriormente. Lo que se decidió inicialmente en nuestra institución es un drenaje del lavado de los cuerpos cavernosos. Acá está una foto de la cirugía que se envió a anatomía patológica con posterior hallazgo de necrosis. A esta conducta el paciente no tuvo respuesta, persistía con la erección, por lo que se decidió la colocación de una prótesis peniana como última instancia de tratamiento, así que a los 7 días, ya teniendo la prótesis hidráulica de 3 componentes, se realizó la reconstrucción genital y la colocación de la misma, que fue un procedimiento tolerado, sin ningún tipo de complicaciones ni intra ni postquirúrgicas. El paciente se le pudo retirar la sonda vesical a las 12 horas de evolución, a las 12 horas postquirúrgicas, tuvo molestias asociadas a la sonda con buena respuesta a la oxibutinina, recibió antibiótico terapia profilaxis con trimetoprima sulfametoxazol por pocos días y no tuvo complicaciones inmediatas. Por buena respuesta se logró su externación a las 72 horas postquirúrgicas y continuó con seguimientos ambulatorios. El último es a los 2 meses de la cirugía, la cual evidenció un funcionamiento correcto de la prótesis, la cual se inflaba y desinflaba sin complicaciones y no se evidenciaron complicaciones alejadas. Hola, buenas tardes. Yo voy a continuar hablando un poco de la discusión de este caso. Bueno, como la fisiopatología en realidad es incierta, pero se cree que los priapismos de bajo flujo asociados con el uso de fármacos con efecto antagonista alfa-adrenérgico tienen que ver con que los mismos facilitan un desequilibrio del sistema nervioso autónomo a favor del sistema parasimpático. Esto produce la relajación de las arteriolas cavernosas, una disminución del retorno venoso sinusoidal, la ingurgitación de los cuerpos cavernosos y el aumento de la presión intrapeneana, que si no se trata puede producir un síndrome compartimental con la consecuente hipoxia y acidosis creciente del tejido cavernoso que como desenlace trae la muerte celular y la fibrosis peneana. Y si bien este es un efecto adverso previamente reportado en la bibliografía, este es el primer caso reportado en la DEA pediátrica. En los casos anteriormente reportados, algunos lo nombran como idiosincrático, es decir, que no tiene que ver con el aumento o no de la dosis de la risperidona, como fue el caso de nuestra paciente, que la dosis se mantuvo estable, y algunos otros lo proponen sí como asociado a un aumento de la dosis, pero esto continúa en discusión. Otros factores de riesgo potenciales que se mencionan en la bibliografía son las discrasias sanguíneas, como mencionó anteriormente mi compañero, en pediatría la mayor causa de priapismo es la anemia de células falciformes, el uso de sustancias de abuso recreativas como cocaína, anfetaminas y alcohol, el uso de otros fármacos antagonistas de receptores alfa-1 adrenérgicos, o fármacos que puedan elevar los niveles de los mismos por su metabolismo y efectos sobre el citocromo P450. Otro dato relevante a destacar es que en los otros casos que encontramos, numerosos pacientes habían desarrollado previo al priapismo erecciones prolongadas, no dolorosas o con menor dolor, y por lo cual no habían consultado anteriormente. De ahí yo sé la importancia de la educación para poder informar a nuestros pacientes que usen este tipo de fármacos sobre el beneficio de una consulta oportuna y la importancia de una anamnesis y interrogar dirigidamente a los pacientes sobre otros factores de riesgos, sobre todo los pacientes que usan este tipo de fármacos, con el objetivo de poder rotar o suspender dicho tratamiento. La anamnesis sugerida en este tipo de casos habla de la duración de la erección, episodios anteriores, medicamentos que recibe el paciente, el uso de drogas recreativas, antecedentes de enfermedades hematológicas, traumatismo peneano o perianal, que como dijimos anteriormente tiene que ver con el priapismo no isquémico, y la presencia y severidad de dolor que van a estar asociados a un priapismo no isquémico. En casos raros, el priapismo isquémico puede presentarse con gangrena peniana, lo que generalmente termina en la necrosis del pene, como mencionó anteriormente mi compañero.
Y al examen físico hablamos de un examen cuidadoso de genitales, perine y abdomen, como estudios complementarios, laboratorio, gases en sangre, hemograma completo con recuento de reticulocitos y frotis para poder diagnosticar anemia, leucemia o anomalías plaquetarias, y pruebas toxicológicas en orina de drogas psicoactivas. Hablan de la resonancia de pene con gadolinio, que es muy sensible para detectar la necrosis del músculo liso cavernoso y puede ser útil para determinar si se debe utilizar o no la implantación de una prótesis de pene, como fue en el caso de nuestro paciente. La gasometría cavernosa, donde, por ejemplo, en el priapismo no isquémico va a estar asociado a, en el priapismo no isquémico va a estar asociado a sangre bien oxigenada, y el ecodoppler cavernoso, donde vamos a encontrar flujo sanguíneo mínimo o nulo en las arterias cavernosas en el priapismo isquémico, mientras que en el priapismo no isquémico vamos a observar un flujo sanguíneo normal o alto. También es útil para detectar fístulas arteriales cavernosas, pseudoaneurismas u otras anomalías anatómicas, y además de que es un estudio que está fácilmente disponible y a la cabecera de la cama del paciente. Para el tratamiento del priapismo isquémico se menciona la aspiración de los cuerpos cavernosos y la irrigación con simpáticos miméticos, como sucedió en este caso inicialmente. En el caso de fracaso, la anastomosis quirúrgica de los cuerpos cavernosos hacia el cuerpo esponjoso del sistema venoso con objetivo de lograr la detumescencia peniana, que también sucedió en este caso. Y en pacientes con múltiples procedimientos quirúrgicos o con presentación tardía, la implantación de una prótesis del pene, que fue el desenlace de nuestro caso. Como ya hemos mencionado previamente, la eficacia para preservar la función eréctil no es absoluta, pero sí se sabe que a una mayor demora del tratamiento hay mayores casos de disfunción eréctil posterior. La implantación de una prótesis de pene en el priapismo agudo se ha utilizado como tratamiento tradicional en pacientes que han desarrollado la disfunción eréctil después de ataques prolongados de priapismo, pero también se puede utilizar como un tratamiento inicial en el priapismo isquémico. Se considera que la inserción inmediata de una prótesis de pene proviene de la fibrosis del músculo liso de los cuerpos cavernosos, el acortamiento del pene y la curvatura en casos de priapismo refractario o prolongado. Y en el caso previamente mencionado, evidenciamos que el efecto fue idiosincrático porque no tuvo que ver con un aumento de la dosis, aunque sí se podría asociar al tiempo de administración. El paciente lo venía recibiendo desde los 4 años, y el retraso del tratamiento en ciudad de origen podría haber generado una falla en los tratamientos instaurados en nuestra institución, con el consecuente desenlace en el requerimiento de una prótesis peneana. Y como conclusión, hablamos de que si bien el priapismo es poco frecuente y más en la edad pediátrica, la falta de un tratamiento oportuno puede ocasionar graves consecuencias, y la posibilidad de prevenirlo nos obliga como profesionales de la salud a identificar factores de riesgos, interrogar dirigidamente, informar a nuestros pacientes con el objetivo de realizar una intervención temprana y oportuna en el caso de ser necesario. ¿Preguntas? Muchas gracias, Macarena y Martín, por la presentación. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o alguna experiencia similar que quiera compartir, puede hacerlo por el chat o abrir el micrófono. Hola, quería nada, felicitarlos por la presentación. La verdad que estaba muy bien presentado el caso. Como comentario nomás, comentar que presentamos en un Ateneo como este hace, no sé, 10 años, un caso muy parecido, pero que bueno, llegó un poquito más tarde y no llegó a hacerse la colocación de la prótesis. Era un paciente que no tenía cobertura o cobertura parcial y finalmente perdió la erección. Y nada, en este caso pudimos, con la colocación precoz de la prótesis, evitar que se fibrose, que si se fibrosa y no pierde tiempo, después no se puede poner la prótesis. Pero nada, como para comentar que tuvimos un caso similar en el que no nos fue tan bien. Nada más. Y felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor. Acá en el chat tenemos una pregunta del doctor Julián Llera. Teniendo en cuenta sus antecedentes, ¿el paciente se pudo entrenar para el uso correcto de la prótesis? Perdón, creo que es un comentario. Tiene una pregunta, el paciente la está usando sin problemas ahora. Todavía no tuvo relaciones, pero bueno, lo usa para masturbación sin problema.
Bueno, excelente. Muchísimas gracias a todos por participar. Si no hay más preguntas o comentarios, vamos dando por finalizado el Ateneo de hoy. Ahí tenemos un comentario más. Ah, era una pregunta. Bueno, muchas gracias a todos.